Escuché a mi esposa riéndose, borracha, con sus amigas. Es demasiado estúpido para darse cuenta de que le he estado engañando durante años. Todas se rieron a carcajadas. Yo no dije ni una palabra. Pero cuando apareció llorando en mi puerta, se llevó una sorpresa que jamás esperó. Tengo 33 años y nunca pensé que sería el tipo que publica en este sub, pero aquí estoy. Abróchense los cinturones porque esto va a ser un viaje salvaje. Aquí está la cosa. El fin de semana pasado se suponía que estaría en un viaje nocturno con los chicos para ver el juego en 2 estados. Lo habíamos planeado durante meses, pero el hijo de Daryl se enfermó a último minuto, así que tuvimos que cancelarlo. No pasa nada. Pensé en sorprender a Heather de 32 años, mi esposa desde hace 8 años, llegando temprano a casa. Sí, sé cómo suelen terminar esas historias, pero créanme, lo que pasó después fue de alguna manera peor que encontrarla con otro tipo. Cuando llegué, alrededor de las 9 p.m., noté varios autos estacionados afuera. Reconocí el Subaru de Michelle y el Honda de Kathleen de inmediato. Heather había mencionado que traería a las chicas mientras yo no estaba, así que eso cuadraba. Estaba a punto de entrar por la puerta principal, cuando las escuché en nuestra terraza trasera, a través de la puerta lateral. Estaban hablando fuerte, borrachas de vino. Iba a dar la vuelta para saludarlas, cuando escuché mi nombre. Así que me detuve. Llámalo instinto. Griffin, así que ni siquiera puedo. Arrastraba las palabras Heather y las chicas se reían. Dios mío, todavía no puedo creer que hayas continuado con esto durante tanto tiempo, dijo Michelle. Es demasiado estúpido para darse cuenta de que he estado engañándolo durante años. Prácticamente gritó Heather, y todas se morían de risa. Literalmente me congelé, como si mi cerebro hubiera dejado de funcionar por un segundo. Sutton ha sido la mejor decisión que he tomado, continuó Heather. La semana pasada, mientras Griffin trabajaba hasta tarde, Sutton vino y lo hicimos justo en el sofá donde Griffin toma sus preciosas siestas. Más risas a carcajadas. ¡No! ¿El sagrado sofá de la siesta?, gritó Kathleen, como si eso fuera lo más gracioso del mundo. Deberías haber visto lo dulce que fue Griffin al día siguiente, preparándome el desayuno. Si tan solo supiera lo que su preciosa esposa había estado haciendo la noche anterior. Mi estómago cayó a mis pies. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo. En ese desayuno le había hecho su tostada de aguacate favorita, con esos huevos elegantes que le gustan. Le llevé café a la cama, le dije que la amaba. No sé cuánto tiempo estuve allí parado, escuchándolas intercambiar historias. Todo mi cuerpo temblaba. Aprendí que mis viajes de negocios eran sus momentos favoritos para tener a Sutton, que habían estado durmiendo juntos durante más de 3 años, que incluso estuvo con él el fin de semana del funeral de mi padre, cuando ella dijo que tenía una intoxicación alimentaria y no pudo asistir. No los confronté, no hice una escena, solo caminé en silencio de regreso a mi auto. Conduje hasta un estacionamiento de Target cercano y me senté allí hasta que pude volver a respirar. Debí parecer un loco, un hombre adulto hiperventilado en su auto a las 10 p.m., un sábado. Una vez que pude pensar con claridad, llamé a Daryl. Gracias a Dios su hijo se sentía mejor y fue a recogerme. Amigo, toda mi vida simplemente implosionó. Le conté todo. No vayas a casa esta noche, dijo. Ven a dormir aquí, lo resolveremos. En casa de Daryl caminé por la sala de estar durante horas mientras él buscaba abogados de divorcio en Google. Mi mente seguía repasando todos esos momentos de los últimos años que, de repente, tenían sentido. Los viajes de chicas de los que regresaba sin apenas fotos, cómo había empezado a esconder su teléfono, mantenerlo siempre boca abajo, los cargos inexplicables en hoteles a menos de 30 minutos de nuestra casa, todas esas noches en las que decía estar mostrando casas a clientes después del horario comercial. Me sentí como el tonto más grande del planeta. Alrededor de las 3 a.m. recibí un mensaje de texto de Heather. Las chicas se quedaron aquí. Espero que te estés divirtiendo con los chicos. Te amo. Casi tiro mi teléfono contra la pared. La audacia que se necesita para ser sarcástica con eso. No le respondas todavía, dijo Daryl tomando mi teléfono. No aún. A la mañana siguiente fingí que todo era normal. Le dije que me había quedado en casa de Daryl después de beber demasiado. Se lo creyó por completo. Incluso tuvo el descaro de quejarse de tener que limpiar después de las chicas mientras curaba su resaca. Durante la semana siguiente entré en modo de reconocimiento. Cuando estaba en la ducha, revisé su teléfono. Miles de mensajes de texto con Sutton, un cliente, que se remontaban a años atrás. Recibos de hotel, fotos explícitas. Tomé capturas de pantalla de todo y me las envié por correo electrónico. Revisé nuestras finanzas. Cientos de cargos inexplicables en restaurantes en los que nunca había estado. Lencería que jamás había visto.
Incluso había usado nuestra cuenta conjunta para reservar una escapada de fin de semana mientras yo estaba en el funeral de mi padre. Cada descubrimiento era como otro cuchillo en el pecho. 8 años de matrimonio. Todas las veces que la defendí ante mi familia cuando decían que parecía egocéntrica. Todos mis planes y sueños para nuestro futuro. Nuestras conversaciones sobre empezar una familia el año siguiente. Me reuní con una abogada de divorcio durante mi hora de almuerzo. La más agresiva de la ciudad, según las reseñas de Google. Me explicó todo. Documentar cada cosa, asegurar mis finanzas, prepararme para la tormenta. Griffin, veo esto todos los días, me dijo. Estás haciendo lo correcto al no confrontarla todavía. Cuanto más preparados estemos, mejor estarás posicionado. Esa noche, mientras veía a Heather reírse de algo en su teléfono, probablemente enviándole mensajes a Sutton, algo dentro de mí cambió. El dolor seguía ahí, pero de repente era como agua helada en mis venas en lugar de fuego. Me di cuenta de que no solo quería salir de este matrimonio, quería justicia. Ver a Heather construir toda su identidad en torno a ser respetada y admirada. Su estatus social, su reputación, su imagen de esposa perfecta con la vida perfecta que cuidadosamente mostraba en Instagram. Se enorgullecía de ser a quien todos acudían por consejo. La brújula moral de su grupo de amigas. Y ahora tenía pruebas de que todo era mentira. Comencé a hacer movimientos. Transferí la mitad de nuestros ahorros a una nueva cuenta solo a mi nombre. Protegí con contraseña todos los documentos importantes. Hice una lista detallada de todos nuestros activos. Fotografié cada objeto de valor en la casa. Todo según las recomendaciones de mi abogada. Mientras tanto, fingí que todo estaba bien. La besaba para despedirme por las mañanas. Le preguntaba cómo había sido su día. Veía Netflix a su lado mientras le enviaba mensajes de texto a Sutton justo allí, junto a mí. Cada día jugaba el papel de esposo inconsciente mientras me preparaba, metódicamente, para hacer estallar todo su mundo. 2 semanas después. Estaba listo. Tenía todo documentado. Estados financieros, evidencia del asunto. Un nuevo contrato de arrendamiento de apartamento firmado y pagado, y el respaldo de mi familia, que estaba horrorizada por lo que ella había hecho. La parte más difícil fue mantener la calma cuando me miraba a los ojos y me mentía, cuando decía «te amo» antes de dormir, cuando sugirió que empezáramos a intentar tener ese bebé el mes que viene. Cada vez quería gritarle en la cara, pero mantuve la calma, porque sabía algo que ella no sabía. La mujer que se rió con sus amigas de lo estúpido que era. No tenía idea de que estaba a punto de enfrentar a la fuerza más metódica e implacable que jamás habría imaginado. Y lo iba a hacer todo, completamente según el libro. Actualización. Primero que nada, santos cielos, chicos. No esperaba que mi publicación explotara así. Gracias por todo el apoyo. Para quienes preguntan si esto es una historia inventada, ojalá lo fuera. Han pasado 3 semanas desde mi última actualización. Han sucedido muchas cosas, así que abróchense el cinturón. ¿Recuerdan que mencioné que tenía un plan? Bueno, lo he estado ejecutando con precisión militar. Al día siguiente de mi última publicación, noté algo raro. Heather empezó a ser muy amable. Cocinaba mis cenas favoritas, iniciaba el sexo. Incluso sugirió que viéramos casas en mejores barrios. Al principio pensé que, de alguna manera, se había dado cuenta de que yo sabía. Pero luego entendí. Era la culpa. Comportamiento clásico de infieles. Confirmado por todos los hilos de Reddit que he estado leyendo obsesivamente a las 3 a.m. Déjame desglosar exactamente lo que he estado haciendo. Finanzas era la prioridad número 1. Ya había trasladado la mitad de nuestros ahorros a una cuenta personal. Luego documenté todos los gastos relacionados con su aventura. Esos cargos de hotel, cenas que decía que eran con clientes, pero eran con Sutton, la lencería que él le compró. Todo detallado en una hoja de cálculo. Fotografié los recibos. Mi abogada dijo que eso puede considerarse disipación de bienes conyugales. Básicamente usó nuestro dinero para mantener su aventura. Tarjetas. Congelé nuestras tarjetas de crédito conjuntas. Le dije que había actividad sospechosa y que el banco enviaría nuevas. Técnicamente es cierto. Eso me dio tiempo para eliminarla como usuaria autorizada en mi tarjeta principal. La expresión de su cara cuando su tarjeta fue rechazada en Sephora, invaluable. Me llamó furiosa, gritando sobre lo vergonzoso que fue. Solo fingí ser el tonto. Debe ser que las nuevas tarjetas se retrasaron. Propiedad. Moví silenciosamente mis cosas importantes a mi nuevo apartamento. No todo de golpe, solo lo irreemplazable. El reloj de mi papá, fotos familiares, documentos importantes. Lo hacía mientras ella mostraba casas, es decir, cuando estaba con Sutton.
Cada vez que movía algo, lo reemplazaba con un duplicado barato, o simplemente reorganizaba para que no notara la diferencia. Evidencia. Aquí es donde Daryl fue clave. Me ayudó a compilar todo en lo que llamamos el archivo nuclear. Capturas de pantalla de textos, fotos, recibos de hotel, extractos de tarjetas de crédito, una cronología de su romance, un USB con grabaciones de llamadas telefónicas con Sutton. Vivimos en un estado de consentimiento de una sola parte. Hice varias copias, una para mí, una para mi abogada, una para la esposa de Sutton. Sí, la encontré. Laura, una buena mujer que no tenía ni idea. Y una más que eventualmente irá a los padres de Heather. Ángulo social. Esto fue complicado. Quería controlar la narrativa antes de que Heather pudiera inventar alguna historia basura que me convirtiera a mí en el malo. Así que empecé a tener charlas casuales con nuestros amigos en común. Nada obvio. Solo mencionaba cómo Heather parecía distante últimamente, preguntando si se supone que el matrimonio debe sentirse así de solo. A veces plantaba semillas de duda sin revelar lo que sabía. También tomé capturas de pantalla del Instagram de Heather, donde retrataba nuestro matrimonio como relationship goals, mientras ella me engañaba activamente. La hipocresía era de otro nivel. Luego llegó el día D. Lo elegí estratégicamente. El día del gran evento de agradecimiento al cliente que Heather había estado planeando durante meses. Así fue como sucedió. Esa mañana actué completamente normal. Preparé café, le di un beso de despedida, le deseé suerte con su evento. Se fue luciendo muy segura de sí misma, con su atuendo caro, que ahora me daba cuenta de que básicamente había pagado yo, para que se viera bien frente a otros hombres. Exactamente a las 10 a.m. Envié el paquete de evidencia a la esposa de Sutton por mensajería. Incluí mi número de teléfono por si quería hablar. Antes del mediodía se desató el infierno. Yo estaba en mi nuevo apartamento cuando los mensajes empezaron a inundarme. ¿Por qué me llama la esposa de Sutton? ¿Hablaste con ella? Contesta tu teléfono. No respondí. Solo vi cómo se acumulaban los mensajes. La esposa de Sutton, Laura, me llamó. Hablamos durante casi una hora. Estaba devastada pero agradecida. Le conté que, aparentemente, Sutton le había estado mintiendo durante años sobre su paranoia. Ella me dijo que ahora él estaba tratando frenéticamente de salvar su matrimonio, lo que significaba tirar a Heather completamente debajo del autobús. A las 2 p.m., el evento de Heather fue un desastre. Tuvo que irse temprano por una emergencia. Siguió llamándome sin parar. A las 3 p.m., envié un breve correo electrónico a sus padres, sin lenguaje emocional, solo la línea de tiempo y la evidencia clave. Siempre los he respetado, y merecen saber quién es realmente su hija. Les expliqué que no quería hacerles daño, pero no podía dejar que Heather controlara la narrativa. A las 6 p.m., estaba sentado tranquilamente en nuestra sala de estar cuando Heather finalmente llegó a casa. Su rímel estaba por todas partes, y parecía que había envejecido 10 años en un solo día. Empezó con ira. ¿Cómo te atreves a decirle a Laura? ¿Cómo pudiste traicionarme así? Luego, rápidamente pasó a la negociación cuando se dio cuenta de que no estaba reaccionando. Lo intentó todo. Lágrimas, gritos, seducción, más lágrimas. Yo solo me senté ahí, tranquilo como un pepino, y le dije que ambos sabíamos exactamente lo que estaba pasando. Luego le entregué los papeles de divorcio que mi abogada había preparado. El color se le drenó del rostro. Se dio cuenta de que esto no era una reacción impulsiva, que había estado planeando esto durante semanas, mientras dormía a su lado cada noche. Fue entonces cuando notó que faltaban algunas de mis cosas. Le dije que me quedaría en otro lugar, y que tenía 3 días para resolver su situación de vivienda antes de que informara al propietario sobre el incumplimiento del contrato de arrendamiento. Habíamos acordado una cláusula de moralidad. Otra cosa que mi abogada encontró útil. Los días siguientes fueron interesantes. Oscilaba entre amenazarme. Nunca te saldrás con la tuya. Suplicar. Podemos arreglar esto. Fue solo físico. Siempre te he amado solo a ti. Y tratar de hacerse la víctima. Me sentía sola. Tú también trabajas. Mientras tanto, su círculo social estaba implosionando. Michelle y Kathleen la ignoraron una vez que se dieron cuenta de que su papel en esto podría hacerse público. Sus padres la llamaron y tuvieron una conversación muy decepcionante. Las palabras de su madre cuando llamó para disculparse conmigo lo dejaron claro. Sutton, ese cobarde, estaba en pleno control de daños con su esposa, diciéndole que Heather estaba obsesionada con él y que no lo dejaba en paz. La realidad financiera la golpeó fuerte cuando se dio cuenta de que la mitad de nuestros ahorros se habían transferido legalmente a mi cuenta. Su acceso a nuestras tarjetas de crédito conjuntas se había ido.
No podía pagar el alquiler por su cuenta. El desastre de su evento significaba que probablemente perdería clientes. Ayer, bueno, fue el clavo final. Se enteró por amigos en común que todos sabían lo que hizo. No porque yo fuera por ahí diciéndole a la gente directamente, sino porque la esposa de Sutton aparentemente se lo dijo a sus amigas, que se lo dijeron a sus amigas y así sucesivamente. El círculo social que había construido cuidadosamente alrededor de su imagen perfecta se estaba derrumbando. Apareció en mi nuevo apartamento anoche. De alguna manera consiguió mi dirección, probablemente de su amiga que trabaja en la oficina de arrendamiento al otro lado de la ciudad. Estaba sollozando en mi puerta, con el maquillaje corrido, luciendo completamente rota. Por una fracción de segundo casi me sentí mal por ella. Casi la dejé entrar porque mis vecinos estaban empezando a notarlo, y no soy de crear escenas. Inmediatamente comenzó a hablar de cómo había cometido un terrible error, de cómo haría cualquier cosa para arreglarlo, de cómo no podía creer que había arriesgado nuestro matrimonio por alguien como Sutton. Solo la miré y le dije: ¿recuerdas cuando les dijiste a tus amigas que era demasiado estúpido para darme cuenta de que me estabas engañando? Bueno, sorpresa. La expresión de su rostro cuando se dio cuenta de que había escuchado todo esa noche. Ni siquiera puedo describirlo. Puro shock, luego horror, luego vergüenza. Comenzó a decir algo sobre cómo no lo decía en serio, que estaba borracha, que solo era una charla, bla, bla, bla. La interrumpí y le dije que se sentara porque tenía algo que mostrarle. Cuando Heather apareció llorando en mi puerta, se llevó una sorpresa. Nunca esperó un colapso completo de su nueva realidad financiera. Tenía proyecciones, hojas de cálculo y una contabilidad detallada de exactamente cómo iba a ser su vida después de este divorcio. Actualización. Han pasado 6 meses desde mi última publicación. Primero que nada, gracias por todos los que preguntaron si todavía estoy vivo. Solo necesitaba tiempo para procesar todo antes de compartir la conclusión de esta saga. ¿Conocen esos videos de YouTube donde demuelen edificios viejos? ¿Cómo comienza con pequeñas explosiones estratégicas antes de que toda la estructura se derrumbe sobre sí misma? Eso es básicamente lo que le pasó a la vida de mi exesposa, y tuve un asiento en primera fila. La mañana después de que Heather apareció llorando en mi apartamento, me desperté con una extraña sensación de calma. Por primera vez en meses, dormí sin despertarme a las 3 a.m., con ese nudo en el estómago. Me preparé un café, me desplacé por Reddit y me di cuenta de que no revisé inmediatamente mi teléfono en busca de mensajes de su progreso. Mientras tanto, Heather estaba experimentando lo que mi terapeuta luego llamó la cultura de las consecuencias. Después de salir de mi apartamento, aparentemente condujo directamente a casa de Michelle, esperando que su mejor amiga la acogiera. Según nuestro amigo en común Jake, Michelle literalmente fingió no estar en casa, a pesar de que su auto estaba en la entrada y las luces estaban encendidas. Entonces, ¿qué ha pasado desde entonces? Déjame desglosarlo. El proceso de divorcio. El proceso legal real fue sorprendentemente sencillo. Mi abogada valió cada centavo. Durante la mediación, Heather intentó argumentar que se merecía la mitad de todo porque un error no debería borrar 8 años de matrimonio. La mediadora, una señora mayor con tolerancia cero para las tonterías, simplemente la miró fijamente y le preguntó si 3 años de infidelidad documentada contaban como un error. Cuando Heather se dio cuenta de que su rutina habitual de pobrecita yo no estaba funcionando, cambió a amenazas. Dijo que arrastraría mi nombre por el barro, que le diría a todos que yo era abusivo, no lo soy, y que haría del divorcio lo más doloroso posible. Mi abogada simplemente deslizó la evidencia fotográfica de ella con Sutton sobre la mesa y le recordó que Maryland es un estado donde el adulterio puede afectar las decisiones de pensión alimenticia. La mirada en el rostro de Heather no tenía precio, como cuando te das cuenta de que llevaste un cuchillo a una guerra nuclear. Llegamos a un acuerdo 2 semanas después. Mantuve mis cuentas de jubilación y la mayoría de nuestros activos. Ella obtuvo lo suficiente para comenzar de nuevo, pero ni cerca del estilo de vida al que estaba acostumbrada. El juez en realidad le dijo que salía afortunada dadas las circunstancias, las consecuencias financieras. Esta parte fue difícil de ver, incluso para mí. Heather tuvo que mudarse con sus padres en su comunidad de jubilados a los 32 años. De nuestro apartamento de lujo pasó a una habitación de invitados con papel tapiz floral y una cama individual que había tenido desde la secundaria. Intentó mantener las apariencias en Instagram por un tiempo. Muchas citas crípticas sobre el crecimiento y confiar en el viaje, con ángulos estratégicos que no mostraban que estaba viviendo en la habitación de su infancia. Pero las redes sociales son extrañamente transparentes en estos días. La gente se da cuenta cuando de repente empiezas a publicar fotos y videos antiguos en lugar de contenido nuevo. Su situación financiera empeoró cuando perdió su trabajo.
No fue directamente por la aventura. A su jefe no le importaba su vida personal, sino porque seguía faltando al trabajo y llegando tarde. Depresión, probablemente. No puedo decir que no entendí esa parte. Las consecuencias sociales. Esta fue la parte más fascinante de ver desarrollarse. Nuestro círculo social se fracturó de maneras que nunca esperé. Equipo Griffin. Daryl, obviamente. Jake y su esposa, la mayoría de mis compañeros de trabajo. Y, extrañamente, la prima de Heather, Tina, que aparentemente siempre supo que Heather era egoísta. Equipo Heather. Inicialmente solo sus padres, pero incluso ellos la mantenían a distancia, según los chismes familiares. Luego, de alguna manera, se reconectó con Kathleen, que había pasado por su propio divorcio y estaba en una fase de basura menor. Equipo Nadie. La mayoría de la gente simplemente se distanció de los dos. No se les puede culpar. Nadie quiere verse arrastrado al drama del divorcio. El desarrollo más extraño fue Michelle. Después de ignorar a Heather inicialmente, se comunicó conmigo en Facebook para ver cómo estaba. Me preguntó si podíamos tomar un café en algún momento. Rechacé. Algo en la forma en que abandonó el barco justo cuando Heather estaba pasando por momentos difíciles me pareció extraño. La situación de Sutton. La esposa de Sutton, Laura, y yo nos mantuvimos en contacto, no románticamente. Solo éramos dos personas procesando traiciones similares. Almorzábamos cada pocas semanas y nos actualizábamos mutuamente. Aparentemente, Sutton de repente intentó tácticas de reconciliación sacadas de una mala comedia romántica. Parado afuera de su casa con un equipo de música, enviando arreglos florales enormes a su lugar de trabajo, incluso tratando de involucrar a su pastor. Nada de eso funcionó. Laura solicitó el divorcio 3 semanas después del día D y se mudó con su hermana a Pensilvania. Lo último que supe es que está saliendo con un maestro de jardín de niños que entrena ligas menores los fines de semana. Bien por ella. Sutton intentó comunicarse conmigo. Me envió este largo mensaje de texto sobre cómo ambos éramos víctimas y cómo Heather lo persiguió agresivamente. Solo respondí con lo que se sintió despectivo y perfectamente adecuado. Silencio. Mi viaje personal. Esta parte es más difícil de escribir. El primer mes después de mudarme básicamente me convertí en un ermitaño. Trabajaba, llegaba a casa, pedía DoorDash. Me atragantaba con lo que fuera que hubiera nuevo en Netflix. Dormía y repetía. Mi apartamento parecía un dormitorio universitario. Un colchón en el suelo, una olla, 2 platos, sin decoración. Daryl finalmente organizó una intervención. Apareció un sábado por la mañana con bagels y me obligó a hablar realmente sobre cómo me sentía. No soy muy llorón, pero ese día fue duro. Le dije cosas que ni siquiera me había admitido a mí mismo. Cómo, debajo de la ira, solo estaba triste. Triste por los años desperdiciados. Triste por el futuro que pensé que tenía. Triste de que alguien en quien confiaba completamente pudiera traicionarme tan casualmente. Después de eso, comencé terapia. Encontré a este tipo a través de BetterHelp, que se especializaba en traumas de traición. No intentó presionar la reconciliación, ni el perdón, ni ninguna de esas tonterías de tarjetas Hallmark. Solo me dio herramientas prácticas para procesar lo que sucedió y avanzar. Pequeños pasos siguieron. Conseguí un marco de cama adecuado. Me uní a una liga de fútbol local. Acepté invitaciones a eventos sociales en lugar de poner excusas. Empecé a cocinar de nuevo en lugar de vivir de pizzas congeladas y batidos de proteínas. Hace 2 meses tuve mi primera cita desde el divorcio. Nada serio, solo un café con una mujer que conocí a través del grupo de senderismo de Meetup al que me uní. Fue incómodo. Había olvidado cómo tener una conversación normal con alguien nuevo, pero fue un comienzo. La confrontación final. La semana pasada sucedió algo inesperado. Estaba en Home Depot comprando pintura para mi nuevo lugar. Finalmente me cansé de mirar paredes blancas, cuando literalmente choqué carritos con Heather. Se veía diferente, cabello más corto, ropa menos llamativa. Por una fracción de segundo, ninguno de los dos supo qué hacer. Luego me preguntó si podíamos hablar un minuto. En contra de mi mejor juicio, dije que sí. Nos sentamos en un banco afuera, ambos sosteniendo nuestras bolsas de Home Depot como escudos. Comenzó con una disculpa genuina. Sin excusas, sin culpar a nadie. Solo reconoció lo mucho que me había lastimado y cómo había estado trabajando en sí misma para comprender por qué lo hizo. No mentiré. Una parte de mí estaba esperando la manipulación, las lágrimas, el intento de volver a estar juntos. Pero nunca llegó. Solo quería que supiera que lo lamentaba, que estaba en terapia y que esperaba que yo estuviera bien. Luego me dijo que se mudaba a Chicago para empezar de nuevo.
Tenía una entrevista programada y se estaba quedando con una amiga de la universidad hasta encontrar su propio lugar. La parte más extraña, me di cuenta de que no sentía nada. Ni ira, ni dolor, ni siquiera satisfacción por cómo habían resultado las cosas. Nada. Como ver el final de un programa que había dejado de importarme a mitad de camino. Nos despedimos torpemente. Ningún abrazo, solo un asentimiento mientras se alejaba. Se giró y dijo algo que se me quedó grabado. Sé que ahora no importa, pero realmente te amaba. Simplemente no sabía cómo amar a nadie adecuadamente, incluido a mí misma. Me quedé allí parado viéndola alejarse, pensando en cómo hace 6 meses esa interacción me habría destruido por completo. Ahora era solo un extraño recado de martes por la tarde con un encuentro inesperado con alguien de mi pasado. ¿Dónde estoy ahora? Mi nuevo lugar está tomando forma. Es más pequeño que el apartamento que compartimos, pero es mío. Sin minas terrestres emocionales, sin recuerdos acechando en las esquinas. Solo un espacio que lentamente comienza a sentirse como hogar. El trabajo es bueno, los amigos son buenos, yo estoy bien. La mayoría de los días, de todos modos. Todavía hay momentos en los que suena una canción o veo algo que me recuerda a ella, y duele, pero esos momentos se hacen menos frecuentes y más distantes. Ayer borré todos los archivos de evidencia de mi computadora. Guardé copias de seguridad en un disco duro bloqueado en mi caja fuerte, por si acaso. Pero ya no necesito esas capturas de pantalla y líneas de tiempo ocupando espacio en mi vida digital. Se sintió simbólico, de alguna manera. Como borrar el caché del navegador, pero para mi vida real. Comencé a salir con alguien nuevo. Lo estoy tomando con calma. Ella sabe lo básico de lo que sucedió, pero no los detalles desagradables. Es paciente con mis problemas de confianza y no presiona cuando necesito espacio. Es demasiado pronto para saber si va a alguna parte, pero es agradable sentir eso, finalmente. En cuanto a Heather, escuché de su madre, que todavía me envía tarjetas de cumpleaños, extrañamente, que en realidad está bien en Chicago. Consiguió el trabajo, encontró un apartamento, está haciendo nuevos amigos. Una parte de mí está genuinamente contento. No porque le desee lo mejor, particularmente, sino porque significa que este capítulo realmente terminó para ambos. La mujer que se rió de que yo era demasiado estúpido para ver su traición, terminó aprendiendo la lección más difícil de todas. Que las acciones tienen consecuencias, que las reputaciones tardan años en construirse, pero momentos en destruirse, y que, una vez que se rompe la confianza, algunas cosas nunca se pueden reparar. Y yo aprendí que soy más fuerte de lo que sabía, que empezar de nuevo no es lo mismo que rendirse, y que la mejor venganza no es destruir la vida de otra persona, es reconstruir la tuya mejor que antes. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para más historias reales que te dejarán sin aliento.